Y mucho más en esta época, que estamos ya sobre puchos de un proceso, un comicio de tipo electoral. Pero sí, hay una fuerte presión, digamos, de los aparatos tradicionales de armar una red de clientelismo para tratar de asegurarse los votos para las elecciones. Esto es un fenómeno general de los partidos tradicionales. Claro. Ahora, Iñaki, esta mañana con Claudia recordábamos al Pepe Mujica cuando decía: el que paga para ganar llega para robar, ¿no? Bueno, es parte de lo que uno ha tratado de combatir, digamos, de los módicos espacios que nos tocó ocupar, esta presunción, digamos, de que los recursos del Estado son los recursos del que dirige o el que circunstancialmente gobierna, y en función de eso hay una política de que vale todo para llegar, y una vez que se llega se tiene que, entre comillas, recuperar lo invertido, que es la famosa frase esta del Pepe Mujica, de que el que paga para llegar, después cuando llega tiene que administrarse o que recuperar del erario público todo lo que en algún momento puso para la campaña. Claro, porque fíjese usted que llegan, supuestamente la persona que se involucra en política es para generar una revolución en el buen sentido de la palabra, ¿no? Revolucionar las situaciones y mejorarla para todos, pero acá, lejos de mejorar, profundizan lo mal que ya está. O sea, no es que tratan de salir de donde estamos, hacen todo lo posible para profundizar la crisis. Bueno, este es un proceso, un derrotero que tiene ya en la Argentina por lo menos 40 años, de que uno ve que no hay un escenario que modifique las condiciones de las grandes mayorías o de las mayorías populares, y a fin de cuentas los estados están cada vez más endeudados, el promedio, digamos, de los ingresos de los trabajadores con relación a periodos pasados son cada vez más ínfimos, hay una pérdida del poder adquisitivo, o sea, hay peores condiciones de vida. Algunos accesos que antes eran relativamente de acceso general, por ejemplo, acceder a una vivienda o a un terreno para construirse su vivienda, hoy está cada vez más lejos de un simple trabajador. La relación de la cantidad de salarios para comprar una vivienda o un terreno para construir una vivienda de hace 50, 60 años con la cantidad de salario que hace falta para comprarse una vivienda hoy, ha sido multiplicado por 10 o por 20. Hoy no alcanzan 10 años de salario sin gastarlo para comprarse una vivienda. Claro. Entonces hay un cuadro de empeoramiento de las condiciones de vida de la mayoría de la población. Y el tema de la transparencia, diputado, porque en estos días también hay un intento de querer nuevamente ganar la opinión pública con el relato de que esta gestión es transparente, que se han hecho las rendiciones de cuentas de los ejercicios 2017, 2018, 2019 en la legislatura, que esto está aprobado, cuando sabemos que se aprobó a libro cerrado, tenemos entendido que es más, hubieron algunas observaciones dentro de esto que se aprobó, hechas por el mismo Tribunal de Cuentas, ¿o me equivoco? Bueno, miren, con respecto a la rendición de cuentas, hoy justamente me hacían una entrevista y yo le explicaba que acá los gobiernos se manejan con una contabilidad creativa, por ponerle un nombre pintoresco. Porque después, en fin de cuentas, no hay una rendición de cuentas de manera exhaustiva y tiene que estar, para nosotros, entendemos, bajo un control popular los gastos. Porque después hay subejecución de partidas, distribución de partidas presupuestarias de un área para otra área, y finalmente, si bien se presenta que se ha gastado el presupuesto que se ha votado, que se ha ampliado
por ejemplo, bueno, que se han ampliado algunos ingresos por alguna situación especial, a fin de cuentas no hay una efectiva rendición. Hoy le daba un ejemplo. Por ejemplo, el año pasado en el presupuesto provincial se había estipulado un aumento salarial del orden del 30% para los trabajadores estatales. Uh-huh. Sin embargo, y con la excusa de la pandemia que azotó el mundo, en la provincia se abonaron aumentos salariales muy por debajo de ese 30%. Ahora la plata que ya estaba presupuestada y que ya la provincia la podía disponer, o la dispuso. Claro. Ahora, esa subejecución presupuestaria, que desde ya afecta a uno de los puntos más sensibles, no estamos hablando de una subejecución presupuestaria de otra área, sino de un sector muy sensible, que son los trabajadores del Estado, que vienen perdiendo contra la inflación, vienen perdiendo poder adquisitivo y tuvieron un aumento salarial mucho menor de lo que ya estaba pautado por la ley y de lo que la provincia ya disponía como recurso. Ahora, esa subejecución presupuestaria no sabemos a dónde ha ido a parar, digamos, el desvío o la transferencia de esos recursos. ¿A qué otra partida ha ido a parar? Solo por tomar uno de los ejemplos que más ha afectado a los trabajadores de la provincia. Claro, claro. Ahora, Iñaki, usted hablaba de los números, de la contabilidad. ¿65% de pobres tiene Jujuy? Mire, posiblemente el número sea mayor. ¿Mayor? Porque acá hay una estafa que no solamente pasa en Jujuy, pero hay una estafa que se cuenta a las personas que cobran un plan social, se las cuenta como personas que están realizando algún tipo de tarea de contraprestación laboral y formalmente, digamos, están disueltos y no son tomados como trabajadores desocupados que necesitan un trabajo genuino y que circunstancialmente o de manera excepcional o de emergencia están recibiendo, digamos, un plan social, un subsidio que los ayude, digamos, a subsistir. Es por eso que todos los indicadores están bastante tocados, no solo en la provincia, sino que esto se hace a nivel nacional. Desde ya que haya entre el 50 y el 60% de la población bajo la línea de pobreza, que los trabajadores con trabajo estable y en blanco estén por debajo de la línea de la pobreza, demuestra el fracaso de este régimen político que no puede generar ningún tipo de salida o de superación a la mayoría de la población que vive de su trabajo. Claro. Hoy el que trabaja, el que tiene la suerte de tener trabajo, aún teniendo trabajo, es pobre. Claro. Ahora, ¿y también crecieron los niveles de indigencia o no? Sí, han crecido todos estos indicadores porque estamos en un cuadro de recesión económica. Muy lejos estamos de los brotes verdes, muy lejos estamos de la reactivación económica. Los anuncios del gobierno, en un sentido, todavía no se pueden materializar o no se han materializado, y los que se han materializado todavía no pueden llegar a compensar la pérdida de los puestos de trabajo. Claro. Voy a poner un ejemplo. El parque solar de Cauchari, que desde ya creemos que está bien que haya un parque solar que genere energía no contaminante, pero después en los términos estrictos de la generación de fuentes de trabajo son muy pocos los puestos. 10 millones de dólares cada puesto de trabajo costó en Cauchari porque hay 60 personas trabajando, hay una inversión de 600 millones de dólares, ahí está la cuenta. Y capaz que se estira un poquito más, porque ha habido una planta transformadora para convertir, digamos, de alta a mediana tensión, que lo ha hecho el Estado para poder unir al circuito interconectado de energía y otros gastos que excedieron lo que es estrictamente la planta, uh-huh, para 60 puestos. Canava es una inversión, digamos, también muy interesante. Desde ya nosotros hemos cuestionado, digamos, la orientación y la administración, pero no, digamos, el desarrollo médico del aceite de cannabis medicinal.
pero también genera muy pocos puestos de trabajo en comparación de la cantidad de puestos que se han perdido. Entonces eso agudiza los indicadores. Mire, un dato que nadie lo quiere tomar en el gobierno: en el último periodo se han casi cuadruplicado los comedores y merenderos populares. Ah, sí, claro. Entonces, si bien el gobierno dice que ha aumentado las partidas o que ha hecho, digamos que bajo la ley esta Jujuy Aceite Reactiva hay más recursos para los merenderos, la cantidad de comedores y merenderos que se han abierto por la necesidad que tiene el pueblo es el espejo de la realidad de muchos. Es tan alto que no da abasto, y la única forma de reducir esa cantidad de comedores y de merenderos es generar puestos de trabajo genuinos que permitan a un trabajador poder darle alimentar a su familia. Así es, diputado. Acá no nos olvidemos que hay una ministra de Desarrollo que terminó dejando el cargo cuando reconoció que prácticamente el Estado daba algún tipo de ayuda alimentaria a casi 1 de cada 2 familias en Jujuy.